¿Sí se me escucha? Sí, sí se Sí, escucha. profesor. Ok, gracias. Muy bien, gracias. Bueno, de momento todavía faltan de conectarse, solamente está Lorena, faltan de conectarse Carolina y Andrea del equipo que le corresponde exponer hoy. Vamos a esperar un segundo a que se incorporen las compañeras. Entre tanto les comento, el miércoles, estoy organizando un coloquio de investigación. Van a participar por ahí, 5 compañeras, cuando menos. Va a ser a las 12 el, el miércoles, y además, obviamente, de invitarlos e invitarlas a todos ustedes. Por ahí seguramente el doctor Cavazos me estará haciendo favor de compartir la invitación. Pues supongo que mañana. Estoy todavía afinando algunos detalles ahí para el evento. Pero lo que voy es que pues eso me obligará también a tener vaya, no me puedo quedar hasta las 12:10 ese día, obviamente, sino al revés. En todo caso tendremos que concluir probablemente al cuarto o al 10 a más tardar, antes de las 12. Lo comento para, pues para que nos ajustemos de tiempo, ¿no? La próxima clase le toca a un equipo, al equipo 10 de Raúl, Romina, Diego y Merari, para pedirles por favor a los compañeros del equipo, de este equipo 10, pues que procuren ajustarse bien al tiempo, ser sintéticos, ser breves, para que alcancemos también a comentar el repaso que ya hemos estado comentando. Ya llevamos prácticamente la mitad, por eso qué bueno que lo empezamos desde hace como 2 clases. Si el tiempo nos permite hoy, pues vamos a seguir lo que podamos, al menos la mitad de lo que nos falta, o no sé. Pero pues bueno, necesitamos ajustar todo eso entre hoy y la próxima clase. Y la próxima clase, como les digo, pues por ahí probablemente se me van a recortar unos 15 minutos más o menos. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, por favor, en la próxima clase, ¿ok? Bueno. Ujú. Bueno, Carolina ya está, pero sigue faltando Andrea, si no me equivoco. Ok, a ver si ahorita nos acompaña Andrea. Este. Ok. Bueno, ¿alguna duda o algo que comentar antes de que comencemos? No, profe, todo claro. Muy bien. Ok, ya se incorporó Andrea también. Perfecto. Buenos días, Andrea. Bueno, buenos días a todos y todas. Vamos entonces a comenzar para ceder la palabra al equipo.
Muy buenos días a todas y todos de esta clase de Historia Moderna, hoy 7 de diciembre de 2020. De momento hay 28 personas integradas a esta sesión. Vamos a proceder a escuchar al equipo que le corresponde exponer el día de hoy, que son las compañeras del equipo número 7, Lorena Reyes, Carolina Almaraz y Andrea Acevedo. Muy bien, vamos a escucharlas entonces a las tres compañeras. Nos van a comentar el tema descristianización y desacralización en Francia durante el siglo XVIII. Es un análisis de Roger Chartier en un texto que se llama Espacio Público, Crítica y Desacralización en el siglo XVIII, los orígenes culturales de la Revolución Francesa, donde él trata de establecer justamente cómo se fueron gestando durante el siglo XVIII algunos elementos culturales básicos que estallaron así exponencialmente durante la Revolución Francesa, como pues eso, la desacralización de los monarcas, ¿no? Como dice una como dice una tontería por ahí en Los Simpsons, perdón, sorry, pero no puedo negar la cruz de mi parroquia. Hablando de los franceses, dice, creo que Mark Simpson, los franceses son impredecibles, hoy le besan la mano a una mujer y mañana le cortan la cabeza. Pues bueno, así es la cosa. Es decir, sí llama la atención eso. Lo cristianísima que era Francia, según ella, o así se decía, los reyes así se decían, reyes cristianísimos, la figura sagrada de los monarcas. Y de pronto durante la Revolución Francesa, eso cambió mucho, pero mucho. En mucha de la población, no en todos, hubo también resistencias fuertes, pero esas resistencias fueron minoritarias. En realidad, en la mayoría de la población parece haber cambiado esto y de pronto sentirse capaces, digamos, con la posibilidad de profanar templos, cortarle la cabeza a curas y a monjas, a los mismos reyes, y etcétera, etcétera. Todo eso implica una desacralización. Lo sagrado, por definición, es lo que no se toca, lo que se respeta en grado extremo. Y cuando pierde esa condición de sagrado algo, pues cómo se gestó ese proceso. Eso es de lo que trata precisamente esta lectura. Entonces, bueno, le cedo la palabra al equipo. Adelante, compañeras, por favor. Sí, se supone que ya viene en camino. ¿De dónde viene? De la paquetería, pero ¿no es una paquetería? No, o de trasladar. Perdón, lo silencié a todos porque por ahí había algo de ruido, ruido ajeno al equipo que va a exponer. Entonces, adelante, por favor, ahora sí, las compañeras del equipo. Ok, muchas gracias. Bueno, voy a compartir la pantalla. Por favor, compañeros, díganme si ustedes también la pueden ver. Está cargando, pero sí parece que sí está apareciendo, Lorena. Ok, bueno, como el no, profesor ya nos hizo el favor no de aparece comentar. nada, compañera. Todavía no aparece como Ah, cargando, ya apareció. Lorena. ¿Ya apareció? A mí no.
Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, como les decía, gracias al maestro por hacernos esta pequeña introducción. Ya ustedes podrán darse una idea de más o menos qué es lo que vamos a tratar. Y bueno, pues la descristianización y desacralización en Francia en el siglo XVIII. Pues vamos a cederle la palabra a mi compañera Carolina, que es que va a empezar. Ay, sí, sí me escucho, ¿verdad? Bueno, bueno, el texto inicia con una reflexión de Sí Tocqueville. se escucha, Carolina, Eh, discúlpame. No te había contestado porque tenía mi micrófono silenciado, pero sí se escucha, Carolina. Gracias, profe, gracias. Bueno, sostiene dos ideas que pues aparentemente en apariencia contradictoria. Menciona que la irreligión había pasado de ser una pasión general y dominante en los franceses del siglo XVIII y que también la revolución ha actuado de la misma manera que las revoluciones religiosas. Define, define esto como una suerte de religión nueva que pues la nutría la creencia inédita en el poder del hombre. Por un lado, pues creía, extendía todas las clases de la nación y la incredulidad de la absoluta en materia de religión propia de Francia. Y pues sin embargo, pues había que prepararse también para una ruptura brusca con la tradición. Sin embargo, había cierta indiferencia por la antigua fe que de algún modo no significaba una gran pérdida, al menos referentemente religioso. Simplemente significaba una transferencia a nuevos valores como la fe en la virtud, la certidumbre en la perfectibilidad del hombre y a unas expectativas inéditas como la regeneración del género humano y la transformación de la sociedad. Eh, bueno, también pues dice que cuando una religión abandona a las almas, pues no las dejó como tal, como ocurre a menudo, vacías y debilitadas. Simplemente estuvieron llenas de sentimientos e ideas que por un tiempo ocuparon su lugar y que ante todo pues no les permitieron Carolina, abatirse. Caro, Dime, Caro, perdón por dime. interrumpirte, pero me están diciendo unos compañeros que no se puede ver la pantalla. Algunos compañeros que no la pueden Yo ver. sí yo sí la veo. No sé si quieras volver a entrar y salir y entrar otra vez. Ah, sí, creo que eso es lo que voy a hacer. Por favor, discúlpenme un momento. Adelante, Lore. Ay, disculpen, pero es que tengo aquí la pelea de mis gatos. Bueno, continuando.
Pues ese fue anteriormente fue el diagnóstico que realizó Tocqueville, en la que planteaba pues esas dos perspectivas. Bueno, siguiendo, hay que aclarar que la cristianización y descristianización no son conceptos que se usan como se define verdaderamente. Simplemente se utilizan para designar los cambios de gestos y las conductas sobrevenidos dentro de una modalidad particular, histórica y culturalmente determinada, que pues es para enseñar e interpretar la religión del Evangelio. Pues el clero de la Reforma Católica ha logrado imponer dos gestos en el conjunto de sus fieles: una asistencia a misa regular, disciplinada, y el cumplimiento estricto del deber pascual. Siguiente, Lore. Lore, siguiente. No ha cambiado. Ya. Bueno, ya cambió, Lore. Bueno, hoy cambiaste de más. Sí, bueno, esto hace un contraste entre la situación del siglo XVIII y el del fin de la Edad Media. Y pues revela el ejemplo de Flandes, en el que habla de asistencia a la misa dominical, que pues en sí realmente no reúne jamás a la totalidad de los parroquianos, y pues varía además de una temporada a otra, considerando que la temporada en la que más asisten es en la Cuaresma. Y y por parte, pues, la obligación anual de la confesión y la comunión, instituida por el Concilio de Letrán en 1215, es poco respetada, por lo que hace una estimación en el que calcula que el 10% de la población son abstencionistas permanentes, un 40% son cumplidores irregulares, que pues son aquellos que nada más pues de vez en cuando, o cuando lo necesitan o quieren realmente. Un otro 40% son los regulares, los que sí asisten y cumplen, y un 10% son de comulgantes frecuentes, que pues van más allá de lo mínimo, de lo establecido, y pues dice que pues en el campo la observación de este mandamiento parece mayor, pero es muy irregular, y que incluso fue haciéndose menos a los años siguientes. Siguiente, Lore.
Ah, ya cambió Lore. Bueno. Bueno, también pues hace otro sobre la frecuencia de las interrogaciones sobre la práctica de los sacramentos y el respeto a la comunión pascual. Hace pues variaciones entre la ay, son las interrogaciones sobre la práctica de los sacramentos y pues va por ciertos años. Va mostrando que entre 1550 y 1610 apenas era el 29% de las parroquias. Y la preocupación pues fue ganando terreno porque ya a partir de 1610 a 1670 aumentó al 58% de las parroquias. Entre 1670 y 1730 pasó a un 78%. Sin embargo, disminuyó, pero porque muchas regiones, ya entre 1730 y 1790, ya solo fue el 57%, pero fue porque entre muchas regiones ya consideraban ganada la partida, por así decirlo. Ya consideraban que no era necesario estar interrogando a las parroquias. Entonces, pues la iglesia no dudaba en que los católicos del reino pues ya se habían adaptado y que ya habían aceptado el modelo del buen cristiano y que eran escrupulosos en la asistencia de su misa y habituados además a cumplir con sus deberes pascuales. Lore. Sí, ya aparece Lore. Bueno, esta religión de lo estable pues marca la especificidad de una base cultural y que no es la de todos los tiempos, que no la conocían aún, ni la posterior, y que la conformidad cristiana pues los reduce únicamente a los grandes ritos de paso, que es el bautismo, el matrimonio y la sepultura. Bueno, pues también menciona el hecho de que entre las mismas diócesis y hasta en el interior de una misma diócesis existen contraposiciones no en sí en la práctica de la comunión pascual, sino más bien en la existencia y de los compromisos, o sea, en la falta de compromisos o también en los de voluntarios. Y pues igual sucedía también con las vocaciones sacerdotales. Por ejemplo, pues menciona el hecho de que en el norte selvático, pues menciona que hay una vocación, donde las vocaciones abundan, y incluso en las cofradías del Rosario dice que se multiplican, pero en cambio en el sur hay una escasez de sacerdotes. Entonces, no, a pesar de que la Reforma Católica pues cristianizó, las estructuras no llegaron en sí a todo por los contrastes geográficos. Siguiente, Lore.
Bueno, el siguiente punto son los cambios en la sensibilidad de la muerte y la vida. Pues la indiferencia empezó desde el siglo XVIII y que se puede comprender como una descristianización que pues operaba sin desaparecer totalmente los deberes católicos. Pero se podría, sí, a pesar de esto, sí se podría registrar cambios fundamentales que transformaban el pensamiento. Y pues lo primero es la actitud frente a la muerte. Pues en tierra católica menciona que estas se pueden aprender gracias a una fuente a la vez masiva, homogénea y socialmente representativa, que son los testamentos. Y según esto, pues por un estudio, muestra que en París, entre 1730 y 1780, se debilitaron todos estos gestos que fueron inculcados por la Reforma Católica. Principalmente, pues disminuyeron la suma de los creyentes que destinaban la celebración de las misas para el eterno descanso de su alma. Y además, la indiferencia por el lugar de la sepultura en donde iba a estar el muerto. También pues se elimina poco a poco el gesto de pedir misas para atenuar las penas del purgatorio. Y menciona también el hecho de que las misas se redujeron de 400 a 100. Eso fue eso era en un pedido que se hacía cada cierto tiempo. Siguiente, Lore. Bueno, hay que destacar que el cambio de actitud también se realizaba más en las capitales que en las provincias. Él era más sensible en los hombres que en las mujeres, y pues era mucho más marcado en los artesanos, en los trabajadores de la tierra, en los comerciantes, que en los de élites tradicionales. Entonces, bueno, siguiendo con el otro punto, las enseñanzas de la Iglesia pues dieron origen al alejamiento desde dos perspectivas. La primera pues indicaba poner el acento de la impureza fundamental de la relación sexual, valorizando el celibato y la continencia. Esto pues estaba asociado pues estrechamente
a la carne y el pecado. Y pues la Iglesia, la Reforma Católica, desarrolló una ascética de la represión que hizo posible que el retraso de la edad para el matrimonio y la abstinencia conyugal, pero que al mismo tiempo puede favorecer la práctica del acto incompleto. Esto pues obligaba a un control muy estricto de los cuerpos. Bueno, y también como segundo considera el hecho de que la nueva moral familiar propuesta por la Iglesia insiste pues en la necesaria protección de la mujer contra los embarazos demasiado frecuentes. Esto porque pone en su vida en peligro y en las obligaciones de los padres frente a los hijos. Sobre todo, pues debe preservar la vida de los recién nacidos y asegurar una educación y una situación decente a sus descendientes. Por lo que se tiende a restringir la dimensión de la familia, que incluso pues llegaba a la práctica del coitus interruptus para alcanzar esta finalidad. La consideraban pues muy grosera. Bueno, ya al indicar pues a los fieles estas nuevas responsabilidades, los clérigos del siglo XVIII invalidaron los mandamientos cristianos tradicionales, se hicieron más libres e independientes, pero bueno, pues sin embargo pues esto no es más que ay, ¿quién eres? Lore, siguiente. Bueno, ya continuando. Bueno, con las crisis de los compromisos cristianos, bueno, la laicización francesa entre el año 1750 y 1775 modifican a un tiempo la sensibilidad y la sociabilidad. Esto pues no solamente es para el discurso o la ética del catolicismo, pues logran que los cristianos también se aparten de las instituciones de la iglesia. En sí, pues las crisis de las vocaciones religiosas da un primer signo de lo que realmente está pasando. En todas las diócesis, la cantidad de eclesiásticos disminuyó después de mediados del siglo XVIII y alcanzó su mínimo en la década de 1770. A pesar de un incremento que en las vísperas de la Revolución, aún así enfrenta una verdadera escasez de sacerdotes
y esto pues contrasta con la gran expansión de reclutamiento. Pues esto lo consideran una evolución que caracteriza la incorporación de algunas órdenes regulares en donde la cantidad de profesiones disminuye en las mismas décadas. Ante la reducción de los sacerdotes, pues también va acompañado de un cambio social. Esto porque a principios del siglo, los aspirantes al sacerdocio eran en un inicio eran lo de la burguesía. Sin embargo, a finales del siglo ya los aspirantes eran la mayoría hijos de agricultores y campesinos. Los hijos de magistrados, los miembros de profesiones y los burgueses ya proporcionaban una mayor parte de los futuros, los que eran, me revuelvo yo misma. Los que eran los hijos de los magistrados y todo, en un inicio pertenecían a los sacerdotes, al sacerdocio. Sin embargo, a finales del siglo ya dejaron eso de lado porque muchos se unieron a las legiones masónicas. Ante esta escasez, pues todos los hijos de las clases media y baja, pues tuvieron que aspirar también a un sacerdocio. Bueno. Lore, siguiente. No. Excelente. Bueno, esto pues para mencionar también ya las razones del alejamiento. En este caso menciona unas propuestas de Michel de Certeau y Dominique Julia, en el que proponen pues dos propuestas. La primera, que es la división de la iglesia. Pues después de que surgieran y se consolidaran el protestantismo, pues el conflicto pues se queda en la misma iglesia católica. Entonces, pues ante un rigorismo sacramental que no se admiten a fieles en la comunión o en la absolución, sino después de una gran preparación interior en el que se exigía el conocimiento de los misterios de la fe y una profunda contrición. Bueno, pues muchos decidieron apartarse y hubo mucha división entre ellos. También por otra parte, pues considerando el movilizar los poderes laicos, que por un lado el Parlamento, en el ejemplo que menciona, es el Parlamento a favor de los
jansenistas y el rey y su consejo a favor de los prelados anti-jansenistas y los jesuitas. Esto pues era un conflicto doctrinal que a la vez se transformó en un conflicto político. Esto pues quedaron en consecuencia pues resultó muy grave para ellos porque quedó una incertidumbre sobre la autoridad del clero y sobre la creencia. Así que pues dice, ya politizado y manipulado entre estados, entre partidos inconciliables, entre lo absoluto de la creencia, pues pasa a ser una opinión que puede ser refutable, por lo que la doctrina pierde totalmente y llega la incertidumbre, que con ello también trae la indiferencia posteriormente. Y creo que ya es todo de mi parte. Bueno, voy a continuar yo. Una disculpa, compañeros, al parecer pues estamos teniendo problemas con el internet. Como se dieron cuenta, pues a mi compañera se tardaba un poco en cargarle las diapositivas, pero pues igual en unos momentos más vamos a subir esta presentación por si gustan revisarla de nuevo. Y bueno, yo voy a empezar hablando sobre la Reforma Católica, descristianización y transferencia de lo sagrado. Bueno, pues la descristianización del periodo de las luces constituye una de las mayores transformaciones de las maneras de ser en el mundo de los franceses anterior a 1789. Bueno, espero que estén viendo esta diapositiva, pero al parecer a una de mis compañeras pues todavía no le carga. Bueno, pero continuando, un ejemplo de esta transformación en el mundo del ser de los franceses, pues es la Constitución Civil del Clero de 1791. Y bueno, pues, ¿a qué nos referimos con esta Constitución Civil del Clero? Pues al parecer, lo que buscaba era realinear el catolicismo francés con los intereses del Estado, sometiéndolo a la ley nacional. Esto era pues para tratar de evitar los abusos y la corrupción que existía en la iglesia. Como se pudieron dar cuenta, mi compañera lo mencionó, se redujo el número de personas que trabajaban para la iglesia, como lo son pues los obispos, los arzobispos, los sacerdotes, etc. Y se hizo que el clero pagara a los empleados del gobierno y que estos mismos miembros del clero pues juraran lealtad a la nación. Es por eso que nos referimos al clero como funcionarios públicos eclesiásticos. Al parecer, esto fue aceptado por el 54% del total de todos aquellos que conformaban el clero. Y bueno, pues obviamente iban a haber respuestas encontradas, ¿no? Además tenemos que la geografía pues se ve perpetuada por la práctica religiosa. En unas regiones pues existe esta, digamos, aceptación hacia esta constitución, mientras que en otras se rechaza. Entonces tenemos que Francia, digamos que se puede dividir en dos. Por una parte tenemos a la Cuenca de París,
que incluye a Picardía, a Champaña, a Berry, a Bourbonnais y hasta una parte de Guyena. Y por el otro lado, igual perteneciendo a este primer, digamos, bastión, está sobre la orilla izquierda del Saona y del Rodano, un conjunto que comprende Bresse, Bugey, el Delfinado y Provenza. Pero por otro lado, tenemos que existe otro grupo. Este segundo grupo pues encierra al vasto triángulo parisiense por 3 lados. Al oeste, en la parte occidental de Normandía, en Bretaña, en Anjou, en el Bajo Poitou, al norte en Flandes, en Artois y en Hainaut, y al este va de Alsacia hasta el Franco Condado y penetra como una cuña entre dos diques de contención constitucionales, puesto que en el centro del Macizo Central y en el Languedoc se niegan todos a este nuevo juramento. Bueno, ahora les voy a mostrar un mapa, espero que lo puedan ver y puedan seguirme. Es este. Y bueno, si lo pueden ver, pues tenemos que de este lado se encuentra Picardía por aquí, Normandía, aquí tenemos aquí tenemos a Berry de este lado tenemos a Champaña, y bueno, pues podemos apreciar que pues se encuentran un poco mezcladas estas regiones. Y bueno, al parecer el mapa no se está viendo. Espero que algunos de ustedes sí lo puedan ver. Y bueno, continuando, pues el rechazo a este juramento es más intenso en las regiones donde inquieta la fuerte presencia protestante, en aquellas que tardíamente unidas al reino, como por ejemplo serían las provincias del norte y el Franco Condado, se mantuvieron reacias al galicismo de la Iglesia de Francia, y en aquellas en que la presencia de un clero denso, autóctono, rural, rico en vicarios y párrocos, viven cerca del cura. Bueno, con esto nos referimos al caso principalmente de las regiones del oeste. Y bueno, pues todo esto había cimentado una conciencia poderosa de la identidad y la diferencia clerical. Pero así como tenemos lugares en los que se rechaza a este juramento, pues tenemos otros lugares en los que sí se le acepta y se le ve como favorable. Principalmente eran sacerdotes urbanos y foráneos aquellos que estaban más abiertos a aceptar esta nueva constitución civil y por lo tanto la revolución. Esto puede ser interpretado como una expresión de secularización avanzada y compartida. Y bueno, en este caso nos referimos pues principalmente a la Cuenca de París. Y bueno, pues podemos apreciar que son de los primeros en romper con las conductas de la tradición. Bueno, la descristianización radical del año 2, particularmente intensa entre septiembre de 1793 y agosto de 1794, llevada a cabo por los representantes de la Convención, los ejércitos revolucionarios y las sociedades populares, registra un poco más o menos pues estas divergencias. Tenemos también que existen cambios de nombre de las comunas y adopciones de sacerdotes. Es posible interpretar que estas diferencias instauran la división a largo plazo entre la Francia que es cristiana
y la que no lo es. Bueno, una disculpa, se me trabó un poco la pantalla. Las dos descristianizaciones francesas, la que produce la transformación de cierto número de actitudes fundamentales en las últimas 3 décadas del antiguo régimen y la que divide al clero durante los años revolucionarios, remiten así las modalidades diferenciadas de la penetración de la Reforma católica en el reino. La resistencia a la laicización fue más fuerte en las regiones donde se contaba con una sociedad numerosa y solidaria, con los clérigos y los curas también podemos ver que tenían lazos con los vicarios, con los capellanes y los parroquianos. Los abandonos que ya mencionó mi compañera, pues fueron precoces y rápidos, sobre todo en los lugares donde un clero presbiteral y disperso desarrollaba una pastoral brutalmente aculturante, intentando instaurar un cristianismo depurado, sin concesiones para con las experiencias francés, mientras que el segundo modelo es el de la Cuenca de París. El primero estaba conformado pues por aquellos que se encontraban un poco reacios a esta nueva constitución civil. Y bueno, el autor nos menciona que el oeste francés sería el ejemplo cabal, caracterizado por una poderosa clerocracia de sacerdotes nativos, por la vivacidad de una religión misionaria, y exteriorizada, por ser barroca en tanto valorizada devociones públicas y gestos colectivos, e integradora dentro de lo posible, de los ritos arraigados. Pero respecto a este segundo modelo, que estaba conformado pues por quienes sí aceptaban a esta constitución clerical, nos dice que en su sentido amplio, donde el agustinismo severo de una parte del clero inclinada a la conversión de la vida anterior, corre parejo con una mínima primacia de la cleriquización. Y bueno, pues así, a través del proceso de la laicización, que singulariza a las bases culturales francesas a mediados del siglo XVIII, se puede leer en sentido contrario la originalidad de la Reforma Católica Francesa. Y bueno, pues esta Reforma Católica Francesa pues llegó en diferentes momentos a las distintas regiones de Francia. Por otra parte, tenemos también a la figura del rey. La figura del rey pues era una figura muy importante y bueno, pues el rey también se ve, bueno, la figura del rey también se ve, se ve de una manera distinta ahora con todas estas nuevas constituciones y reformas que estaban transformando en estos momentos a Francia. Y tenemos la existencia de los cuadernos o libros de quejas. Generalmente en estos cuadernos o libros de quejas se escribía, bueno, sí, aquellos que se encargaban de escribir esto, pues lo hacían en un estado de ánimo de fervor y de épica monárquica. Estos cuadernos solían expresar fidelidad al rey, agradecidos con el soberano, y también expresaban la certidumbre de que ellos estaban pues seguros de que con el rey se establecería un nuevo orden que favorecerá a los súbditos y los haría feliz. Y bueno, con esto nos podemos dar cuenta de que la figura del rey se retrata como un padre atento y dispuesto a socorrer a los más débiles de sus hijos, que bueno, pues en este caso no estamos hablando de sus verdaderos hijos, de
de sangre, sino pues de los súbditos. Dentro de estos cuadernos de quejas tenemos tenemos el ejemplo de varios de estos, entre ellos el de la comunidad de Saint-Jean de Cauquesac. Nos dice: ese amor paternal que está profundamente grabado en vuestra obra por gestos inefables que tenéis para con vuestros fieles súbditos, que han hecho que se os considere el más grande rey de Europa. También tenemos que el cuaderno del tercer, que dentro del cuaderno del tercer estado de Barcelonet se encuentra lo siguiente: si Luis XII y Enrique IV son todavía los ídolos de los franceses por sus buenas acciones, Luis XVI, el bienhechor, es el dios de los franceses. La historia lo pondrá como modelo de los reyes de todos los países y de todos los siglos. Bueno, pero pues creo que ya todos conocemos el final de Luis XVI. Y bueno, estos cuadernos de quejas se supone que expresaban aquello que el pueblo sentía. Estos cuadernos de quejas generalmente estaban encargados por algunos aristócratas. Y bueno, si es que pueden seguir la presentación y pueden ver lo que yo estoy viendo, del lado derecho aparece una imagen que es una portada que dice lo siguiente: cuadernos de quejas, solicitudes y reclamaciones de la Orden del Tercer Estado de la isla de Córcega, adoptados por la Asamblea General de esta Orden. Y bueno, pues aquí tenemos la fecha, que es el 18 de mayo de 1789. De este lado podemos apreciar, si es que pueden verlo, otra imagen que es pues un conjunto de personas que se encuentran haciendo fila para pues tratar de expresar sus opiniones, sus quejas, sus demandas, etcétera, respecto pues a lo que estaba pasando en Francia en estos momentos. Obviamente aquellos que lo hacían pues eran hombres, generalmente de 25 años en adelante, si no me equivoco. Y bueno, pues al parecer también había algunos casos en los que algunas mujeres participaban, pero pues como todos querían ser escuchados, bueno, los casos en los que las mujeres participaban se suelen describir como que las mujeres estaban un poco tímidas y calladas, pero pues como todos querían participar en estos momentos, pues se habla de un poco de desorden dentro de estos momentos en los que pues se necesitaba recolectar pues todas estas demandas. Se supone que aquellos que estaban encargados de escribir estos libros pues se tenían que asegurar de recolectar todo aquello que el pueblo había comentado, pero pues obviamente esto no siempre iba a ser así. Muchas veces se embellecían, ¿no? Todas estas palabras, o todas estas palabras que iban dirigidas al rey. Tenemos que estos cuadernos enunciaban el vínculo establecido que une a un pueblo aparentemente respetuoso y agradecido a un rey dedicado a dar la felicidad de sus súbditos. Y bueno, el autor menciona que en consecuencia las imágenes tradicionalmente asociadas a la figura del rey parecen intactas en vísperas de la Revolución. Bueno, pues obviamente este no era el caso para todos los reyes y reinas.
Aunque sí había respeto hacia algunas figuras que habían gobernado anteriormente, bueno, pues hacia otras no lo había tanto. Y generalmente el pueblo francés trataba de recordar a aquellos gobernantes, ¿no? que habían realizado un buen trabajo y se les recordaba pues como muy buenas personas, en comparación pues con otros reyes. Y bueno, pues la pasión de regeneración que se apodera del reino en la primavera de 1789, en lugar de disminuir el mito real, lo inviste, muy por el contrario, de nuevas expectativas y tensiones. Sin embargo, aun cuando los cuernos proclamen con fuerza y fervor la relación de fidelidad y amor que liga a las clases sociales al monarca, bueno, pues el rey al que se alude en estos cuadernos, especialmente estos escritos entre 1789, 1790, etcétera, bueno, pues ya no es el rey al que se, al que se referían, pues digamos, en años anteriores, en cuadernos anteriores. Y es aquí donde entra, pues, el carácter de lo sagrado. La figura del rey, pues, era una figura muy importante, pero ahora ya no es la única figura sagrada existente en Francia, sino que ahora también la nación, los diputados, los derechos de las personas también son considerados como sagrados. Se le adjunta este adjetivo y bueno, pues ya no se considera necesariamente este carácter sagrado de institución divina, sino que ahora el pensamiento estaba más inclinado a que este carácter sagrado era un atributo este, conferido por la nación, por el mismo pueblo francés. Bueno, por otra parte tenemos también los malos discursos. Y bueno, ¿a qué nos referimos con estos malos discursos? Nos referimos a la primera cronología breve y parisiense, sitúa la multiplicación a partir de mediados del siglo de las palabras hostiles al rey, que acusaban tanto a su persona como a su autoridad. Bueno, esto no era algo nuevo para los años de 1789, sino que ya tenía sus antecedentes años atrás. Y uno de los casos en los que podemos apreciar esto es en los motines de París, que ocurrieron en mayo de 1750. Bueno, estos motines tenían como consecuencia el arresto de niños. Estos arrestos pues eran realizados por las autoridades cumpliendo una orden de 1749 en la que se tenía que enviar a la prisión a todos los vagabundos, a todos los mendigos que se encontraran en las calles de París, también los que se encontraban en las iglesias o en las puertas de las iglesias, en la campiña y en los alrededores de la ciudad, sin importar su edad o el sexo. Y bueno, pues esta revuelta, pues obviamente atrajo consecuencias porque, al parecer, el exceso de celo de los oficiales de justicia, quienes pues querían complacer a aquellos que se encontraban pues arriba de ellos, que tenían un puesto un poco más alto, bueno, pues no se encargaban solamente, se encargaban, perdón, también de arrestar, no solo pues a estos, digamos, vagabundos, sino también, tomaban a niños, niñas que pues eran hijos de comerciantes o de artesanos, y bueno, pues todos estos niños los raptaban y al parecer tenían en común que se encontraban dentro del rango de edad de 10 años. Y bueno, pues al enterarse el pueblo francés de que no solamente estaban
arrestando a aquellas personas desprotegidas, sino también que existía el peligro de que raptaran a sus hijos. Bueno, pues se comienza a enfurecer el pueblo y bueno, todo este enojo pues recae en la policía, quienes desde que fueron nombrados a principios del siglo sacaban la autoridad familiar y respetada de los comisionarios de los barrios, pero no por eso se perdona al soberano. Y bueno, con esta situación, de Anderson en su journal escribe algunos de los rumores que rodeaban a la figura del rey de este entonces, que si no mal recuerdo también se llamaba Luis. Ah, y bueno, pues Luis, creo que era Luis XV, no recuerdo muy bien, pero bueno, entre estos rumores estaba el siguiente. Se dice que el rey está leproso y toma baños de sangre como un nuevo Herodes. Y bueno, pues puede sonar como que un poquito extraño este rumor, pero los rumores en este momento pues establecían las verdaderas razones de las cosas. Si estaban aumentando el rapto de niños era porque pues el rey los necesitaba, ¿no? Los necesitaba para sacarles la sangre y poder tomar un baño. Entonces, si el rey hacía esto era porque era indolente y caprichoso, esclavo de placeres depravados que denuncian los malos discursos. Los malos discursos, pues, serían, por ejemplo, este que escribió de que el rey está leproso. Y bueno, también tenemos que otro suceso importante, pues, es el atentado de Damiens contra Luis XV. Y bueno, pues el suplicio del criminal y este atentado constituyen en estas épocas, bueno, pues a la exhibición más espectacular y extrema de la omnipotencia punitiva del poder soberano y el índice claro del desgarramiento que se ha producido entre el rey y su pueblo. Bueno, pues no, con este atentado hacia el rey, pues podemos notar que la figura del rey va perdiendo como que digamos, su respeto. Entonces, pues bueno, creo que el hecho de atacar a una figura tan importante como esta, pues en años o siglos anteriores, pues era algo, pues, algo que no se atreverían a pensar en otras épocas. Pero, bueno, después de esto, tenemos que pues aparecen cada vez más estos malos discursos. Y bueno, las palabras, sean cuales fueren, no merecen la muerte. Para la multitud parisiense, el crimen de lesa majestad ha perdido su viejo sentido. O sea que ahora ya era más común ver gente, pues digamos, insultando a esta figura del rey. Y ellos sentían que pues no era, esto no era motivo para que los condenaran a muerte. Y bueno, en la Declaración Real del 16 de abril de 1757, en la opinión popular, los dichos o los escritos que atacan al rey no son ya asimilados a las blasfemias. Bueno, también tenemos que no es solo la figura del rey, sino también todo lo que rodea a la monarquía, la que se ve afectada. La narración de Barbier, Barbier era una persona que se encargaba pues de recolectar, digamos, estos malos discursos. Y bueno, pues es un claro testimonio del doble efecto del atentado de Damiens contra el rey.
Tenemos por un lado a la censura real y al regicidio. Respecto a la censura real, pues tenemos que permítanme un momento, por favor. Bueno, la censura real pues hace referencia principalmente a pues toda aquella información que se estaba publicando en los diarios. En los diarios pues no solo que se repartían en Francia, sino también en el extranjero. Obviamente un suceso como este pues iba a causar mucho revuelo y no era algo que la monarquía necesitaba en estos momentos. Y también tenemos al regicidio. Y bueno, pues todos estos diarios publicados en estos momentos pues trataban de negar toda significación a las palabras pronunciadas por Damiens y de presentar este acto como el de un fanático o el de un monstruo sin cómplice ni razón. También da a leer el ritual múltiple que, mediante la expiación y la reparación, establece el vínculo entre el monarca y los súbditos. Y bueno, pues esta desacralización de la monarquía comienza pues alrededor de los años de 1750, cuando los discursos políticamente informados producidos por los notables que apoyan a uno u otro los partidos en lucha, se agregan los malos decires populares que, de manera brutal, expresan el odio al rey infiel a sus deberes. Y bueno, otros sucesos que también son muy importantes, pues son que en 1768 ocurre el encarecimiento de los granos y en 1754 Hardy, una persona pues también que similar a Barbier, pues habla acerca de la enfermedad del rey. Pero bueno, ¿a qué nos referimos con estos dos sucesos? Pues que la culpa generalmente estaba cayendo hacia el rey. Si el precio de los granos aumentaba, pues era porque el rey no estaba cumpliendo con su trabajo de manera adecuada. Y además, respecto a lo de esta enfermedad del rey, bueno, pues tenemos que el principal motivo, sea cierto o no, que el rey estuviera enfermo, pues es expresar pues este odio que ya mencioné hacia una figura del rey que había perdido, digamos, su sentido justiciero, su sentido patriarcal, refiriéndonos a pues que el rey era una figura preocupada por sus hijos. Y bueno, también tenemos que bueno, y ya estamos llegando a lo último. Sé que a lo mejor el tiempo es un poco más reducido, así que trataré de hacerlo breve en cada subtema. Y sí, bueno, comienzo. Con los límites de la ruptura. Los malos discursos, que son de los que ya habló mi compañera Lorena, se podían escuchar por todas partes, pero únicamente en la gran ciudad, que pues estaba obsesionada por la crisis política y religiosa, estos discursos constituían una opinión temida por las autoridades políticas y de la justicia. Y también era alimentada por los rumores públicos, capaces de desencadenar una violencia que ya no solo era verbal. Dale a la siguiente. Después de 1774, en los 15 años que proceden a la Revolución, las palabras y los carteles hostiles al monarca no parecían tener la misma densidad, ni tampoco la misma violencia
de aquellos que acusaban a Luis XV. El apaciguamiento del conflicto jansenista y la calma por el precio de los granos entre la guerra de la harina de 1775 y la crisis de carestía de 1788 desarmaron, al parecer, los ataques antimonárquicos más incisivos. Fue como que había calma por el momento. Eso parecía. Y después, en la lectura, pregunta que si realmente los franceses del siglo XVIII estaban genuinamente persuadidos al carácter sagrado de su monarca. Pues practicado hasta Luis XVI, el milagro real prueba que gracias a la unción de lo sagrado y a la intercesión de Saint Marcoul, que eso del Saint Marcoul era como una persona religiosa que hacía como un ritual para asignar que era sagrado como el cetro, un cetro que tenía el rey y cosas así, o sea, como que las cosas que iban a acompañar al rey en la coronación. El poder del soberano pertenecía al orden de lo sobrenatural, bueno, así se percibía por todos los rituales y esas cosas que se hacían, y tanto su autoridad como su persona al orden era pues lo sagrado. Y venía, entre comillas, una frase que me pareció pues buena, que era: el carácter sagrado de los reyes, tantas veces afirmado por los escritores de la Edad Media, sigue siendo a los tiempos modernos una verdad evidente que incesantemente se pone de manifiesto. Pues sí, es algo como que fácil de notar. Dale a la siguiente, por favor. El GIF lo puse porque no sabía qué imagen poner, pero bueno. La multiplicación de los discursos que llamaban a los reyes dioses corporales no establece de por sí la plena adhesión a la letra de esos enunciados. Y resulta difícil descubrir en la construcción tan teórica y fáctica de la trascendencia monárquica o los ritos funerarios organizados basados en la doctrina de dos cuerpos, el rey, el cuerpo físico y el cuerpo político. Sí, en estos rituales de funerarios era como que existía el cuerpo político del rey, que ese nunca moría, ese era como que la idea que se mantenía de ese rey, y el cuerpo físico, que era pues el cadáver normal, que era vulnerable y que se echaba a perder. Dale al siguiente, por favor. El conformismo monárquico y preocupación por sí mismo. El vidriero Jacques Louis Menetra, bueno, solo voy a referirme a él como Menetra porque así se refieren a lo largo de la lectura. Es un buen ejemplo de este alejamiento. Su Journal y sus otros escritos expresan una lealtad monárquica muy conformista, lo que no excluye forzosamente la sinceridad del sentimiento. Con todo, sin violencia antimonárquica, su moral política es el resultado cabal de una instintiva desconfianza de la autoridad y de una feroz reivindicación de independencia. Dale, por favor. Gracias. Puse la imagen de el rey del Principito para referirme a lo del alejamiento del rey, pero bueno, voy a leer la diapositiva. Con los comisarios de barrio y los inspectores de policía, los soldados de la ronda, de la milicia y de las guardias francesas, y más en general con todos los espadachines, Menetra sabe que hay que obrar con astucia, practicar el arte de la prevención, llegado el caso, y resistir. Queda así afirmada en la inmediatez de las prácticas una actitud política en la que predominan la preocupación por uno mismo y la defensa de los propios intereses. Y pues escuchando cómo estaban las cosas en Francia, ¿quién los culpa? En el rouseanismo primitivo de Menetra, el rey es respetado, pero muy distante, y es mantenido a distancia como lo están sus agentes. Dale a la siguiente. De los ritos políticos a la sociedad cortesana. Los grandes rituales políticos organizados como un sistema, que eran los funerales reales, la coronación, la entrada real y las sesiones solemnes del Parlamento, tenían un doble carácter. Por un lado, la publicidad de ceremonia que autorizaba una relación directa entre el rey presente, vivo o muerto, y todos aquellos que asistieran a la ceremonia,
y por otra parte la excepcionalidad del acontecimiento que por un periodo limitado suspendía el curso ordinario del tiempo. Dale. Okay. Con la sociedad cortesana las cosas se invierten por medio de la privatización de la etiqueta. El rey, confinado en un espacio cerrado, sometido a una ceremonia que no cesa jamás, está como sustraído a sus súbditos y encerrado en un ritual que excluye toda participación del pueblo. El reino de Luis XVI marca sin duda una separación visible, puesto que es él quien abandona los ritos del Estado. Esto es muy importante porque este alejamiento entre el rey y el pueblo va a cambiar de manera radical la forma en la que se le ve al propio rey. Dale. Se considera que el rey reinante está incompleto hasta el entierro de su antecesor y hasta su propia coronación. Así eran las cosas. Al cambiar el orden de los rituales, al alterar su significado, Luis XIII, en 1610, asesta un golpe fatal a toda la construcción que articulaba la publicidad de las ceremonias y la demostración del misterio de la monarquía. De hecho, todo el sistema se desquicia. Al eliminar toda participación popular en la ceremonia de la soberanía, sería el acto esencial que habría alejado al pueblo del rey. Sí, es como que todos estos rituales que se llevaban a cabo antes eran muy necesarios porque le daban cierto misterio a la imagen del rey. Era como que algo místico, algo muy ceremonioso, y cuando se hicieron cambios, ya la gente era como que lo veía como algo muy distante. Dale a la siguiente. La publicidad de la corte, el ritual sin la presencia. En el momento mismo en que se desquicia el sistema de los ritos de Estado, en que se instaura la sociedad cortesana y se suprimen las entradas reales y las sesiones solemnes del Parlamento, la monarquía establece un nuevo ritual público, el Te Deum, que Te Deum, que fue inventado por Enrique III en 1587, es doble, que hace el himno de alabanza a Dios, ordenada por una carta real que celebraba los triunfos del monarca. Los Te Deum reproducen la presencia del rey, aunque él no esté allí. Estos rituales se llevaban a cabo cada vez que había como que algo muy importante para celebrar una victoria o algo así, y no era necesario que el rey apareciera, simplemente era como que el solo hecho de estarlo haciendo ya era algo así como su presencia. Entonces, pues, menos cercanía tenía el rey con la población. Dale. Los cambios en la representación. La nueva manera de pensar y de practicar la representación del poder soberano tiene varias consecuencias. A partir de la década de 1670, la representación simbólica, a la que los relatos de entradas reales y las imágenes grabadas aseguraban una amplia circulación, se suprime en Versalles. La simbólica era el símbolo del sol, que era pues un circulito, y había todo como un cuento al respecto sobre el dios Apolo, el dios del sol, y la importancia que eso tenía y cómo el rey debía ser representado por ese símbolo. Entonces, todas esas cosas se terminan suprimiendo en Versalles. El abandono de las fórmulas simbólicas a favor de una imaginería es inmediata y más inteligible parece alcanzar su objetivo. La sociedad cortesana y la figuración del rey en su historia funcionaban como monarquía apta para generar obediencia fuera de toda coacción. Dale. Y ya por último, el subtítulo final era el retrato del rey. Por su sola presencia, en la que la imagen equivale al ser, en la que el poder se da de forma de sacralización, el rostro del rey, despojado de todo camuflaje simbólico, urge a la imaginación. Todo ocurre como si el cambio en la representación del rey, que hace que se pase de las alegorías complejas a una figuración simple, descifrable por todos. Sí, es como
si nos ponemos a pensar ahorita, la imagen que tenemos de, no sé, la reina de Inglaterra o algo así, no es como que algo místico ni nada, simplemente decimos, es una señora con corona. No hay como que mucho chiste, o sea, sí tiene dinero y tiene influencia y lo que tú quieras, pero es una imagen bastante simple la que tenemos de ella. Y antes la imagen que se tenía de los reyes era muy, muy mística. Y ya, creo que eso es todo. Con eso concluye el equipo. ¿Estoy bien? Sí, Muy sí, bien. sí. Muchas gracias. Gracias Lorena, Carolina y Andrea. Muchas gracias a las tres compañeras por su exposición. Muy bien. ¿Las y los demás tienen dudas, comentarios sobre lo que nos ha expuesto el equipo? ¿Dudas o comentarios sobre lo que nos ha expuesto el equipo? Pues creo que estaría bien comentar que es interesante cómo en este periodo que ya se está llegando a tiempos, digamos, más contemporáneos también, o sea, los últimos, digamos, pilares que había del pensamiento religioso o místico que estaban fundamentados en los monarcas y la iglesia, también van a ir desquebrajándose y al final terminar dejando a muchos de los gobernantes sin la principal base que había para sus gobiernos, que muchas veces era la fe de la gente, y se va a tener que buscar otra manera de justificar sus poderes mediante formas democráticas o constitucionales y ese tipo de situaciones. Así es, muchas gracias Arnoldo por tu comentario, sí, completamente de acuerdo. Vemos cómo precisamente ese punto que nos trata de explicar Chartier, que nos trata de señalar cómo se fue desarrollando, que es esa desacralización del poder público. No es algo que haya cambiado de la noche a la mañana, y tampoco cambió de la noche a la mañana en todas partes por igual. Sin embargo, se transformó en el contexto francés, llevando a esa posibilidad de derrocar y después de ejecutar a los monarcas y de atreverse a cambiar de gobierno, etcétera, etcétera. Pero no solamente al monarca digamos, se le desplaza y demás, sino también a los valores cristianos tradicionales, ¿no? Que esa piedad barroca, como se le denomina la del siglo XVII, pues transitó hacia una tendencia más secularizada durante el siglo XVIII. Eh, eh, Cosas que originalmente estaban netamente en manos de la religión y que la sociedad así lo aceptaba, cosas relacionadas con los controles sociales, nacimiento, matrimonio, muerte, etcétera, etcétera, pero también los testamentos, porque estaba muy ligado a la vida eterna, ¿no? O sea, la gente dejaba en sus testamentos, esto lo han estudiado varios historiadores aquí en México, en Francia, en diferentes partes. Los testamentos son como una especie de, quizá hoy en día no tanto, pero antiguamente eran, ¿cómo decirlo? Como una especie de descarga de conciencia. O sea, ya me voy a morir, yo tenía esclavos, los libero, ¿sí? Ya me voy a morir, quiero que mucho de mi dinero pase a la iglesia, para que la iglesia esté rezando por la salvación de mi alma, etcétera, etcétera. Cosas, o ya me voy a morir, dono tales propiedades a la iglesia, también por la salvación de mi alma, cosas de ese tipo. Las mismas menciones religiosas dentro de los testamentos en nombre de Dios y María Santísima y todos los santos y todo eso se transformó. Todo eso ha sido analizado por los historiadores. Todo eso se transformó entre el siglo XVII y el siglo XVIII, en el caso de Francia. Era parte de estos, ¿cómo decirlo?, de esta incidencia de la iglesia en asuntos pues tan íntimos, tan personales, ¿no? Como la muerte, la herencia, etcétera. Pero también obviamente la moral sexual. También el autor nos habla de que se aprecian datos, porque también los análisis han sido en una especie de historia serial, como típica de la
que sería tercera generación, desde la segunda y sobre todo tercera generación de la Escuela de Anales en Francia, esa historia serial, es decir, una historia cuantitativa, pero de largo plazo, para tratar de descubrir un poco como esos cambios estructurales lentos que no se perciben por encima del agua, sino que están en el fondo, como decía Braudel. Y ese tipo de transformaciones, pues son, por ejemplo, en relación a los nacimientos, cómo las parejas se percibe en los registros que distanciaban sus nacimientos. O sea, distanciaban sus embarazos, quiero decir, se distanciaban los nacimientos de sus hijos. Obviamente no tenían un problema de fecundidad porque sí tenían varios hijos, o parecen no haber tenido un problema de fecundidad, pero se percibe en muchos casos, o sea, esto obviamente puede llevar a una generalización relativa, que han de haber recurrido a alguna estrategia para no embarazarse ante cada relación sexual. Porque pensar que eran infértiles o pensar que no tenían relaciones sexuales no son cosas muy verosímiles. Puede ser verosímiles en alguno que otro caso, por supuesto, pero no para decir todo este porcentaje de matrimonio se aprecia este distanciamiento en sus hijos, un distanciamiento de 5 años o etcétera, no el distanciamiento natural de 1 año o 2, porque en cada relación sexual pues habría una potencial fecundación, un potencial embarazo. Y bueno, todo este tipo de cosas nos presenta Chartier cómo manifestaron ese distanciamiento. Pero es muy interesante una cosa. Chartier por ahí señala, y las compañeras lo destacaban también, Chartier por ahí señala algo muy importante. Dice algo así, lo estoy parafraseando obviamente, pero dice algo así como, la desacralización en Francia, desacralización de los valores religiosos, desacralización de los monarcas, que eran figuras tan sagradas en la tradición francesa y que pasaban por todo ese ritualismo de la coronación y de la consagración, del toque real, o sea, que el rey sanaba con su toque el mal de la escrófula, una práctica que por cierto se realizó por última vez en 1825, imagínense, ayer, o sea, alguna práctica aparentemente tan arcaica, tan medieval, en 1825 todavía se hizo en la coronación de Carlos X. Pues bueno, perdón, se me fue la onda, perdón, es que yo recibí un mensaje por ahí que me sacó de onda. Bueno, ya. Chartier dice entonces que esa desacralización no se dio propiamente por una eliminación de valores sagrados, sino por alejamiento y transferencia, dice. Alejamiento y transferencia. O sea, la sociedad tendió a alejarse de ciertos valores tradicionales, pero tendió a orientar su digamos, entre comillas, devoción o su sacralidad hacia otro tipo de valores nuevos. ¿Cuáles? Durante la Revolución Francesa, el nacionalismo, los derechos del hombre y del ciudadano, la Constitución, entre otras cosas, los símbolos que fueron forjándose, que si el gorrito frigio de pitufo o el himno mismo que ahí nació, ¿no? La marsellesa, etcétera, etcétera. Toda esa serie de cosas manifiestan una transferencia de los valores tradicionales hacia otro tipo de valores que tienen que ver con lo cívico, con lo patriótico, con etcétera, ¿no? No es que de la noche a la mañana desaparezca la sacralidad. Quizá el gesto más significativo en esto, o uno de los gestos más significativos en esto fue a fines de 1700, que fue 93 o 94, no recuerdo bien, pero por ahí, cuando se decreta el ateísmo oficial en Francia, por decirlo así metafóricamente o literalmente, se quita a Dios de los altares y se pone a otro, a la diosa razón. Eso es una transferencia. No se derriba el altar, vaya al carajo la sacralidad, no le voy a rendir culto a nadie. No es ese el proceso. Sino es, Dios ha muerto, viva la diosa razón, ¿no? Hay una transferencia que apreciamos de manera muy clara en las épocas posteriores. Sí, Arnoldo.
Es aquí donde, o sea, es como que la ciencia y la religión parecieran volverse pues prácticamente lo mismo, porque si nos damos cuenta la religión cristiana llegó y no reemplazó las religiones paganas, simplemente se puso por encima y no fue como, fue más bien como una especie de combinación, no un completo reemplazo. Y luego llega la razón y simplemente toma las ideas cristianas de prácticamente de absolutismo y de, digamos, de monopolizar las creencias y se pone por encima, sin quitar la religión, simplemente ahora disfrazándola de ciencia. Exactamente, así es. Hay una transferencia, o sea, si uno se fija, por ejemplo, en la analogía que existe entre los valores nacionalistas y cívicos que se empezaron a desarrollar durante la Revolución Francesa y que pasaron muy temprano aquí en México, por cierto, ya durante la lucha de la insurgencia, pero sobre todo una vez consumada la insurgencia en el 21, vemos altares a la patria, muy obvio la transferencia. Vemos que los santos son sustituidos, empiezan a ser sustituidos por héroes patrios. Otra vez es muy obvia la transferencia. Los lábaros, los estandartes religiosos por banderas. Los himnos religiosos como el Te Deum, como mencionaban ahorita las compañeras, este himno muy tradicional de acción de gracias a Dios, pues el himno nacional, ¿no? Símbolos, escudos, etcétera, etcétera. La religión es muy protocolaria, muy de símbolos, muy de impactar a las emociones, ¿no? Vemos una procesión, escuchamos los cantos y el órgano y qué sé yo, y todo eso no pasa por una racionalización, da un impacto directo a las emociones. Pues bueno, algo similar es lo que hacen estos nuevos símbolos cívicos, patrios, etcétera, etcétera. Pero la transferencia, insisto, es muy obvia. Si uno ve las representaciones de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, es como los 10 mandamientos. Si uno ve representaciones de la Constitución, es como si fuera la Biblia, etcétera. O sea, y la similitud no es casual. La similitud implica esa como transferencia, como sincretismo, como sustitución, no sé cómo llamarlo, donde la sacralidad pasa de una esfera hacia otra, se transfiere, ¿no? En fin, es todo un tema, pero bueno, ahí lo dejamos. Habría que meternos más a fondo a la Revolución Francesa para comentar más cosas, pero no es el tema, ¿no? La lectura nos hablaba de algunas que otra cosa, por ejemplo, la Constitución Civil del Clero que mencionaron por ahí, que dónde fue aceptada, dónde no, cosas así, pues fue durante la Revolución Francesa, pero bueno, ahí el autor pues está tratando de establecer o sea, juega con los tiempos, ¿no? Decir, durante la Revolución fue así, entonces antes, ¿cómo eran estas regiones? ¿Qué antecedentes tenían estas regiones? ¿Dónde sí fue aceptado, dónde no fue aceptado? Etcétera, etcétera. O sea, por eso ahí el autor como que se va para adelante y para atrás, ¿no? Como la narrativa de algunas películas, ¿no? Que ahí van para atrás y para adelante. En fin, bueno, se nos ha ido el tiempo, compañeros, compañeras. Quisiera solamente robarles unos cuantos minutitos, unos cuantos, nada más, para rápidamente comentar algunos de los otros puntos para el examen. ¿Por qué lo quiero hacer? Porque ya les dije al principio, la próxima clase vamos a tener el tiempo apretado, tengo un evento a las 12 al cual todas y todos están invitados, pero además pues me va a obligar a que cerremos la clase un poquito antes, ¿no? Probablemente 10 o 15 minutos antes. Entonces, podríamos no tener tiempo de completar esta recapitulación y por eso prefiero que lo continuemos ahorita, ¿sí? Entonces, les robo nada más unos cuantos minutos, 4 o 5 minutos, y para alcanzar a avanzar esto y lo terminamos la próxima clase. Habíamos llegado hasta el punto 9, paso al punto 10. En el punto 10 les pido de favor que revisemos en relación a los Países Bajos. Si recordamos, por ahí hablamos sobre ese tema. También de los Países Bajos, cómo se fue gestando la insubordinación, digamos, la rebeldía con respecto al dominio español. Y bueno, entre 1579 y 1580 se concertó el Pacto de Unión en Utrecht, o la Unión de Utrecht, que fue la esencia de este pacto de unión, pues era la oposición al dominio español, tenía también ingredientes religiosos, oposición a la Inquisición, una serie de cosas, pero su manifestación, digamos, más clara, pues era esta especie como de declaración de independencia, por decirlo de alguna manera. Se desarrolló o se concertó entre 1579 y 81 y fue la base esta unión de Utrecht de diversas provincias
de los Países Bajos, pues para la posterior constitución de la República Neerlandesa o de la República de los Países Bajos o República Holandesa, como le decimos generalmente. Ok, otro punto que les pido por ahí que revisemos es acerca del mercantilismo como tendencia del capitalismo. El mercantilismo es una modalidad, una tendencia del capitalismo, se empezó a desarrollar desde fines de la Edad Media. Su clímax fue ya durante la época moderna, siglos XVI, XVII, buena parte del XVIII. Más o menos a mediados del XVIII empezó a gestarse pues lo que le llamamos liberalismo, ¿no? Que se establece su manifiesto, digamos, con la riqueza de las naciones de Adam Smith en 1776. Pero antes entonces, desde fines de la Edad Media y hasta mediados del siglo XVIII, pues predomina esta modalidad de capitalismo llamada mercantilismo. ¿Y qué la caracteriza? La caracteriza, por ejemplo, el intervencionismo del Estado en la economía. La búsqueda de una balanza comercial favorable. Es decir, siempre buscar a nivel macro, a nivel de la economía nacional, siempre buscar vender más de lo que se compra. La concesión de monopolios. El Estado concesionaba monopolios a compañías, etcétera, etcétera, a diferentes tipos de compañías. Ocurría, lo vemos de manera muy evidente con la corona española, ¿no? Todo estaba muy controlado, regulado, incluso los puertos, las rutas, todo eso, ¿no? El afán por acumular metales preciosos, el bullionismo o bullionismo le llaman algunos, esa especie de obsesión, ese ser puercos traga oro, como les decían los indígenas a los españoles después de la matanza de Alvarado del Templo Mayor, esa obsesión con acumular metales preciosos. Bueno, son algunos de los rasgos del capitalismo mercantilista. Siguiente punto a considerar. En el proceso de la Guerra de los 30 años, en una de sus primeras etapas, una etapa que se desarrolló en Bohemia, algunos bohemios, algunos de las élites bohemias que simpatizaban con el protestantismo, se oponían al dominio de los Habsburgo sobre Bohemia y defenestraron, o sea, literalmente aventaron por las ventanas, los mandaron a que reventaran ahí abajo, los tiraron a los representantes del emperador. Y los bohemios, simpatizantes del protestantismo, entraron en contacto con el elector del Palatinado, el conde elector del Palatinado, que era parte de la élite del top del Sacro Imperio, ¿no? Federico V, el conde elector del Palatinado Federico V, para ofrecerle la corona de Bohemia. Y él entonces empezó a meter las narices en Bohemia. Federico V del Palatinado, ¿sí? Conde elector. Esto hizo que el emperador interviniera de una manera muy contundente y que finalmente en 1623 el emperador Fernando II despojara de su estatuto como elector y de sus prerrogativas a este príncipe protestante. Se temía que la balanza de la elección imperial se inclinara hacia un posible emperador protestante, y esto no estaban dispuestos a aceptar, ¿no? A regañadientas estaban medio empezando a tolerar que hubiera príncipes protestantes y tuvieran el derecho pues eso, a practicar su religión, etcétera. Pero que hubiera mayoría en el colegio electoral de protestantes que pudieran elegir a un emperador protestante, eso no estaban dispuestos a hacerlo. Y recordemos que el elector del Palatinado, pues era eso, un elector, pero el rey de Bohemia era otro elector. Entonces, si él ostentaba las dos coronas, pues él tendría dos votos dentro del imperio, y era protestante. Como también era protestante el duque de Sajonia y el margrave de Brandenburgo. Entonces, tendrían mayoría. Y eso no lo querían aceptar. Por eso se le despojó, por eso y por meter las narices en Bohemia, se le despojó de sus prerrogativas como elector, etcétera. Fue la ruina del elector del Palatinado. El derecho de elección pasó, si no me equivoco, a Baviera, pero
en ese momento, 1623, pues esto ocurrió. Bueno, eh, recordemos también, otro punto, recordemos también cómo se concertó el fin finalmente de la Guerra de los 30 años, ¿no? En 1648, la llamada paz o tratado de Westfalia, con W, West, ¿sí? W-E-S-T, Falia. La paz de Westfalia es proceso muy importante de tener en consideración porque implicó, además de algunos pactos religiosos, obviamente, o sea, se vieron forzados a ceder y a conceder cierta tolerancia. Incluso hubo algunos acuerdos muy curiosos, por ejemplo, el Principado Eclesiástico de Osnabrück, el cual se dieron cuenta en el proceso de negociación de la paz de Westfalia de que prácticamente la mitad de su población era católica y la mitad era protestante. Entonces, no se veía una clara mayoría. ¿Qué hacemos? Pues decidieron dejarlo como principado eclesiástico, como un obispado, pero alternar entre católicos y protestantes a sus príncipes. Sería un príncipe católico, un obispo o cardenal o lo que sea, y cuando él muriera o renunciara o lo que sea, pasaría a un obispo protestante, que generalmente era algún noble, algún monarca que era protestante, podía ser incluso el rey de Inglaterra o alguno de los nobles alemanes protestantes, etc. Y luego cuando él muriera o renunciara, pasaría otra vez a un obispo católico, y así alternadamente, y así duró hasta fines del 18 o principios del 19. Fue una solución de compromiso muy salomónica, muy curiosa. Pues bueno, fueron el tipo de acuerdos a los que llegó la paz de Westfalia en el seno del imperio. Pero no solamente la paz de Westfalia se ocupó del imperio, la paz de Westfalia se ocupó también de una especie de reestructuración y de equilibrio de fuerzas en Europa en general, ¿no? Fue el fin de una pequeña guerrita mundial, o bueno, no mundial, europea muy generalizada, como fue la Guerra de los 30 años, y su conclusión pues llevó obviamente a acuerdos quizás solo equiparables a, a los acuerdos de los tratados de Viena, del Congreso de Viena, posteriores a la expansión napoleónica en 1815. Bueno, siguiente punto. Con respecto a los procesos en Inglaterra, que también por ahí estuvimos comentando, pues bueno, el monarca Carlos I Estuardo pues se fue ganando enemistades, rivalidades con el parlamento, etcétera, etcétera. Sus tendencias a concentrar el poder en su persona lo llevaron a rivalidades muy fuertes con el parlamento, entre otros factores. Finalmente fue derrocado, juzgado y decapitado, y se instauró una especie como de república en la Gran Bretaña, encabezada por Oliverio Cromwell, que duró de 1649 a 1658 y que se le denomina genéricamente Commonwealth, el periodo de la Commonwealth. Commonwealth se le llama también a la Mancomunidad Británica de Naciones, que se forjó durante el siglo XX como resultado de los procesos de independencia, etcétera, o de autonomías, independencias o autonomías que fueron ganando pues muchos países del antiguo gran imperio británico, ¿no? Pero se llamó así también Commonwealth, como una mancomunidad, o algo así sería la traducción, a este periodo republicano encabezado por el Lord Protector Cromwell, ¿no? Bueno, menciono un último punto para llegar al 15 y que ya solo nos falten 5, ¿sí? Para que no nos falte tiempo la próxima clase. Un último punto. Después de la caída de Cromwell y que no se pudo consolidar su sistema, su gobierno, etc. Cromwell era además de una tradición religiosa minoritaria en Inglaterra. Protestante sí, que la identidad protestante se volvió demasiado importante para los ingleses, pero puritano, ¿sí? De herencia calvinista. Y pues bueno, después de que finalmente fue derrocado, se reinstauró la monarquía con el hijo de Carlos I, con la dinastía de los Estuardo, obviamente, o sea, se reinstauró la dinastía de los Estuardo, que duró hasta la reina Ana, en el siglo XVIII, y pues bueno, en 1658, después de que falleció Cromwell, ascendió Carlos II, hijo de Carlos I, también de la dinastía de los Estuardo.
Ok, bueno, ahí le dejamos. Vamos en el punto 15, nos faltan 5. Ahí le dejamos por hoy. Nos vemos, cuídense mucho. Hasta luego. Adiós, profe. Gracias, profesor. Cuídese. Adiós. Nos vemos.